Ahí está grabando. Ahora, en este momento en que uno empieza a grabar, pongan sus nombres en el chat porque recién ahí se quedan grabados. Si no, no. Y me di cuenta de eso el otro día. Así que eso. Pongan sus nombres en el chat para que queden presentes. Y vamos a empezar la clase. ¿Han hecho algo de la guía? ¿Han podido avanzar en eso? La idea es que si avanzan en eso y tengan dudas, vayan preguntando, porque así van de a poco aprendiendo. Ya. Ya. Empecemos entonces. Ya, entonces en la clase anterior lo que vimos fue qué era la luz. Después de estudiar un poco el tema de qué es, vimos que tiene un comportamiento dual de onda y corpúsculo, o sea que se comporta como onda y como partícula. Nosotros la vamos a estudiar como una onda. Entonces, ¿qué tipo de onda es la luz? ¿Alguien se acuerda? ¿Electromagnética o no? Es electromagnética. ¿Y qué más? Y transversal. Ya. Exactamente, como dice la compañera, es electromagnética y transversal. Recordamos que las ondas transversales quieren decir que la dirección de vibración del medio es perpendicular a la dirección de vibración de la onda, que es como se observa en este dibujito, donde está vibrando hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, y es perpendicular a la dirección de la onda, que es hacia allá. Y recordamos también que electromagnética significa que no necesita un medio material para propagarse. Se puede propagar tanto en un medio material como en el vacío. A diferencia del sonido, recordamos que el sonido es una onda mecánica que no se puede propagar en el vacío. Siempre va a necesitar un medio material para poder propagarse. Y además vimos que la luz se puede reflejar. Ese es uno de los fenómenos ondulatorios que hemos estudiado. Y veíamos dos formas de reflexión. En primer lugar, era la difusa, que pasaba que vienen los rayos y chocan con una superficie que es irregular. Entonces tienen todos los rayos al llegar, tienen distintas normales. Y por lo tanto, al momento de reflejarse, se van a reflejar con distintos ángulos. Y no había formación de imagen. Y por otra parte teníamos la reflexión especular o, bueno, la conocemos como especular nosotros y acá también la nombran regular, que es cuando vienen los rayos de luz y chocan con una superficie que es lisa y plana. ¿Y qué va a pasar? Todos los rayos de luz van a tener la misma normal, por lo tanto se van a reflejar de forma ordenada, todos con el mismo ángulo. Y en la reflexión especular, de repente va a haber formación de imagen, que era lo que habíamos visto la semana pasada. Recuerden ir poniendo su nombre para que queden presentes en la clase. Ya, sigamos entonces. La clase de hoy vamos a ver los demás fenómenos que nosotros hemos asociado a las ondas, aplicados a las ondas de luz. Ya. ¿Qué fenómeno era este? Lo que pasaba acá. Lo vimos la semana pasada. Ya. Recordamos que este era uno de los experimentos que había demostrado que la luz se podía comportar como una onda. Y lo que pasa acá es el fenómeno de difracción, donde la onda llega el frente de ondas a un lugar donde hay una rendija y se va a difractar y va a cambiar la dirección. Eso es algo que vamos a ver.
Y lo otro que está pasando acá es la interferencia de las ondas. Entonces van a haber zonas con una interferencia constructiva, donde la luz va a estar como muy encendida, muy fuerte, y zonas con una interferencia destructiva, donde la luz no va a estar, como que va a haber desaparecido. Vamos a ver también lo que es la refracción, que si recordamos las clases anteriores, cuando una onda pasa desde un medio a otro, vamos a ver la dispersión, que es lo que se ve en este dibujito, donde llega una haz de luz blanca a un prisma que es de cierto material y se va a refractar, porque lo que pasa ahí es la refracción, y se va a dispersar en los distintos colores que tiene esta luz blanca, y vamos a ver el espectro electromagnético. Entonces empecemos. El primer fenómeno ondulatorio que vamos a ver es la refracción, y que va a ser el fenómeno por el cual un rayo luminoso pasa de un medio a otro, como ya lo hemos dicho. Recordamos que en la refracción existe un cambio de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad solamente va a depender del medio en el cual se propaga la onda, no va a depender de otras cosas. Y como la velocidad está relacionada de esta manera con la longitud de onda y la frecuencia, recordamos que en la refracción la frecuencia se va a mantener constante siempre. Por lo tanto, si cambia la velocidad, la frecuencia se mantiene constante, entonces necesariamente va a cambiar la longitud de onda. ¿Cómo va a cambiar? Si aumenta la velocidad, aumenta la longitud de onda. Y si disminuye la velocidad, va a disminuir la longitud de onda. Ya. Entonces acá tenemos como lo que se estudia generalmente, que es un rayo que va a incidir en una superficie con un ángulo que acá se le llama θ1, y va a pasar a un medio y se va a refractar con un ángulo θ2. Ya. Cada medio va a estar caracterizado por un índice, que se le llama el índice de refracción y se representa con una n, que nos dirá qué tan refringente es el medio. ¿Qué significa que sea refringente? ¿Qué significa cuál es la capacidad para refractar la luz? Y ya, si un medio es más refringente, su índice de refracción será mayor. ¿Alguna duda con todo esto? Ya, entonces la refracción va a ser el paso de la onda luminosa o el rayo luminoso, que nosotros lo vamos a estudiar siempre como rayo, desde un medio a otro, va a tener un ángulo de incidencia θ1, un ángulo de refracción θ2, y cada medio va a estar caracterizado por un índice de refracción. Y ahora vamos a ver cómo se va a refractar este rayo dependiendo del índice de refracción. Entonces, van a existir dos leyes que nosotros vamos a seguir al refractar un rayo de luz. En primer lugar, el rayo de luz incidente y el refractado están en el mismo plano. O sea, cuando un rayo de luz incide de esta manera, no hay posibilidad de que se refracte hacia afuera, como hacia nosotros. Siempre tiene que refractarse en el mismo plano, o sea, sería en este plano 2D que está acá. No hay posibilidad de que el rayo vaya hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla. ¿Se entendió eso? Era lo mismo que pasaba en la refracción, o sea, en la reflexión, perdón. Que cuando un rayo se reflejaba, tiene que estar siempre en el mismo plano. Cuando un rayo se refleja, no va a salir mágicamente hacia nosotros o hacia dentro de la pantalla. Siempre va a ser en el mismo plano en el cual está el rayo reflejado y el en el cual está viajando. Y por otra parte, va a haber una ley que se llama ley de Snell, que nos va a indicar una relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción con los índices de refracción del medio, y que está representado por esto, con la función seno de los ángulos y una división del índice de refracción. Pero como en la PSU no entra las ecuaciones trigonométricas, no lo podemos estudiar así. Entonces nosotros vamos a interpretar esto. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que si un rayo pasa de un medio de menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción, este se va a refractar acercándose a la normal. Entonces, esta es la normal.
si el rayo viene de esta manera y si n es menor que n2, se tiene que acercar a la normal, cada vez más cerca de esta línea punteada. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Ya. Y de manera contraria, si el rayo pasa de un medio de mayor índice de refracción a un medio con menor índice de refracción, este se va a refractar alejándose de la normal. Entonces, nos preguntamos nosotros, en este caso, ¿qué índice de refracción es mayor? ¿N1 y o N2? ¿Y por qué? ¿Qué dicen? ¿Cuál de los dos es mayor y por qué? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber si el índice de refracción N1 o N2, uno es mayor o el otro es menor? O al revés. ¿Cómo podemos saberlo según lo que estudiamos recién? Ya, entonces nosotros recién habíamos visto que si el rayo pasa de un medio de menor índice de refracción a un medio con mayor índice de refracción, se va a refractar acercándose a la normal. Y si pasa de un medio de mayor índice de refracción a un medio con menor índice de refracción, se va a refractar alejándose de la normal. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si cuál de los dos índices es mayor o cuál de los dos es menor? Es viendo si es que el rayo refractado se aleja o se acerca a la normal. En este caso, nosotros tenemos que el rayo incidente, si no hubiera refracción, seguiría de largo, ¿cierto? Pero como se refractó, ¿cómo se refractó? Se refracta acercándose a la normal, porque está como más allá, más cerca de la línea punteada. Entonces, como se refracta acercándose a la normal, el rayo de luz está pasando de un medio de menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción. Entonces, vamos a tener que N1 es menor a N2, como dijo su compañera en el chat. Ya. Entonces, eso... Ya. ¿De qué forma nosotros vamos a calcular este índice de refracción y cómo lo vamos a relacionar con la velocidad? Es mediante esta ecuación, porque el índice de refracción se va a relacionar con la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el lugar donde nosotros queremos saber ese índice de refracción. Entonces, el índice de refracción va a ser la velocidad de la luz en el vacío, dividido la velocidad de la luz en el medio, en el cual nosotros queremos saber cuál es el índice de refracción. Y recordamos que la velocidad de la luz en el vacío es una constante que se llama c, que es 300.000 kilómetros por segundo, que es su velocidad. Entonces, solo en el vacío el índice de refracción va a ser 1, y en los otros medios siempre será mayor que 1, porque la mayor velocidad que nosotros vamos a encontrar va a ser la velocidad de la luz en el vacío. La luz en los otros lugares donde nosotros midamos la velocidad va a viajar siempre a una velocidad mayor. O creo que me confundí acá un poco. Ignoren esto, no estoy segura. Y ahora como que si me pongo a pensarlo, lo puedo confundir. Entonces, tenemos que la velocidad, o sea, el índice de refracción de un medio va a estar dado por la velocidad que va a tener
la luz en este medio y la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, en este ejemplo, ¿qué índice de refracción es mayor? Ya, tu compañera dice que N1 es mayor. Entonces, recordamos de la parte anterior. Ya. En primer lugar, vemos que el rayo se está alejando de la normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía la parte anterior? La parte de abajo decía alejándose de la normal. Entonces, si el rayo pasa de un menor índice, de un medio de mayor índice a uno de menor índice, el rayo se va a refractar alejándose de la normal. Entonces, esto nos está diciendo que estamos pasando de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción. Por lo tanto, N1 va a ser mayor que N2. Ya, entonces, ahora me di cuenta. Esto de acá está bien. ¿Por qué? Porque siempre la velocidad en los otros medios va a ser una velocidad menor. Por lo tanto, N siempre va a ser mayor a 1. Solamente va a ser igual a 1 cuando estemos hablando del vacío, porque la velocidad de la luz va a ser C igual que la de arriba y nos va a dar 1. Pero como en los otros medios siempre la velocidad va a ser menor que C, entonces este valor siempre va a ser mayor a 1. ¿Se entendió eso? Ya, Marian no entendió. Ya. Nosotros tenemos que el índice de refracción está dado por la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio en el cual nosotros queremos calcular el índice de refracción. Entonces, cuando nosotros queramos calcular el índice de refracción en el vacío, vamos a tener que la velocidad en el vacío va a ser C. Y C dividido C es 1. Entonces, en el vacío, el índice de refracción va a ser 1. En cambio, en todos los otros lugares, la velocidad siempre va a ser menor a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, como siempre este valor va a ser menor a C en lugares que no sea el vacío, el valor del índice de refracción siempre va a ser mayor a 1, porque este valor siempre va a ser mayor al de abajo. Por eso, ¿quedó claro ahí? Ya. Recuerden las personas que todavía no ponen su nombre en el chat, ponerlo para que queden presentes, sobre todo las últimas personas que han entrado. Sí, C es constante, que es la velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, pero en verdad es como 299.000, bla, bla, bla. Ya. Entonces vamos a ver unos ejemplitos. Acá tenemos distintos medios por los cuales puede viajar la luz y el valor de N, que es el índice de refracción. Entonces, si tenemos un medio 1 y un medio 2 y un rayo de luz se refracta desde el medio 1 al medio 2, ¿se acerca o se aleja de la normal el rayo luminoso? ¿Se entiende el planteamiento? Finalmente es que va a haber un rayo que está pasando de un medio 1 a un medio 2. Y nosotros queremos saber, dependiendo el índice de refracción que tiene este medio, si este se acerca o se aleja de la normal. Ya. Entonces, imaginemos que el medio 1 es el vacío y el medio 2 es agua. ¿Se aleja o se acerca de la normal? Ya. Alia no entendió. Ya. A ver. El problema nos dice que viene un rayo de luz desde un medio 1, ¿ya? Y vamos a llegar a un medio 2, por lo tanto el rayo de luz se va a refractar. Lo que nosotros queremos saber, dependiendo del índice de refracción, ¿se va a alejar o se va a acercar a la normal? ¿Se entendió ahí?
Si alguien no entendió, comente. Entonces, depende del medio, ¿cierto? Sí, depende del medio que nosotros vamos a ver. Ya, entonces, tenemos Ya. que el medio 1 es el vacío y el medio 2 es el agua. Ya. Sebastián dice, se va a acercar a lo normal porque el medio 2 es mayor. Entonces, vemos que el rayo luminoso está pasando desde un medio de menor índice de refracción a un medio con mayor índice de refracción. Entonces, como pasamos de un medio con menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción, este se va a acercar a la normal. Y sí, efectivamente la mayoría que había comentado estaba bien. Así que sigamos. Si el medio 1 es glicerina y el medio 2 es agua, ¿qué está pasando ahí? ¿Hacia dónde se va a acercar o se va a alejar de la normal? ¿Y por qué? ¿Cómo que se aleja, po? ¿O es un por qué? Ya, si era bromita. Ya. Sebastián dice que se aleja. Efectivamente se va a alejar porque estamos pasando de un medio con mayor índice de refracción a un medio con menor índice de refracción, por lo cual este se va a alejar de la normal. Ya, otro ejemplo. Medio 1, cuarzo. Medio 2, agua. ¿Se aleja o se acerca de la normal? Ya, Consuelo dice se acerca, Marian dice se aleja. Como estamos pasando de un medio con mayor índice, que es el cuarzo, a un medio con menor índice, vamos a tener que se va a alejar de la normal, que es exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior. Estábamos en un medio con mayor índice a un medio con menor índice. Y por último, si el medio 1 es el vacío y el medio 2 es el cuarzo, ¿qué pasa? Ya, parece que todos están de acuerdo con que se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque estamos pasando de un medio con menor índice a un medio con mayor índice. Ya, esto es lo importante que ustedes tienen que cachar en el fenómeno de la refracción. Cuándo se va a acercar, cuándo se va a alejar. Ya, entonces sigamos. Profe, ¿Qué pasó? que que yo me confundí un poco Ya, por a el ver. medio. Lo que importa no es cómo sea el medio, sino, o sea, como el número, por así decirlo. Sí, lo que Si nos es va a mayor o menor. Lo que nos va a importar del medio es el índice de refracción. Y el índice de refracción es un número. Ah, ya, ya. Entonces, cuando este número, si tenemos que está pasando de un medio 1 a un medio 2, vamos a tener que si el medio 1 tiene un menor índice y el medio 2 tiene un mayor índice, se va a acercar a la normal. Y lo contrario, si pasamos Ya. de un medio con mayor índice a uno con menor índice, se va a alejar de la normal. Ya, ahí sí entendí. Ya, Gracias. de nada. A mí igual me cuesta aprenderme estas cosas de memoria, pero yo creo que lo más fácil es aprenderse uno de los dos y el otro es el contrario, siempre. Entonces, apréndanse uno de los dos y el otro va a ser el contrario. Ya. Si tenemos un medio con... A ver, como les dije, es igual a veces se me confunde. Ya. Si pasamos de un medio con mayor índice a uno con menor índice, nosotros sabemos que el rayo luminoso se va a refractar alejándose de la normal. Ignacio dice, ¿se cortó o fue solo a mí? ¿A alguien más se le cortó?
Entonces fue a ti. Sí, sí. Ya, pero siempre las clases están siendo grabadas, así que cualquier problema puedes ver la parte de que se cortó. Ya, entonces, cuando nosotros pasemos de un medio con mayor índice a uno con menor índice, el ángulo se va, o sea, el rayo se va a refractar alejándose de la normal, ¿cierto? Va a llegar un momento en que se va a alejar tanto de la normal que el rayo se va a refractar con un ángulo de 90 grados, acá. Entonces el ángulo de refracción va a ser de 90 grados. Y ese ángulo, o sea, perdón, el ángulo de incidencia que logró que se refractara con 90 grados, se le va a llamar el ángulo crítico. Entonces, ¿qué es el ángulo crítico? Es un ángulo tal que en el cual yo incido con ese ángulo al pasar de un medio a otro, que al momento de refractarse este rayo se va a alejar tanto de la normal que va a llegar a un ángulo de 90 grados. ¿Se entiende? Ya. Recordamos que para que esto pase se tiene que pasar desde un medio con mayor índice a uno con menor índice, porque se está alejando de la normal. Entonces, si nosotros incidimos este rayo luminoso con un ángulo mayor al ángulo crítico, se va a producir un efecto que se llama reflexión interna total. ¿Y qué va a pasar? Este rayo no va a ser capaz de pasar hacia el otro lado porque se alejó mucho, mucho de la normal. Entonces, se va a terminar reflejando como se ve en esta parte. Y estos ángulos son iguales, porque la reflexión, recordamos que los ángulos de incidencia y de reflexión tienen que ser iguales. ¿Se entendió? Profe, no entendí mucho lo de reflexión interna total. Ya. ¿Pero entendiste lo del ángulo crítico? Más o menos. Ya, lo voy a explicar de nuevo antes. El ángulo crítico es un ángulo tal que cuando yo incido en esta interfaz con un ángulo que le vamos a llamar crítico, el ángulo de refracción, que es este, va a ser tan grande, se va a alejar tanto de la normal, que va a ser igual a 90 grados. Porque acá hay 90 grados, ¿cierto? Un ángulo recto. Entonces, ese es el ángulo crítico, porque acá vemos que se aleja de la normal, ¿cierto? Entonces, si yo lo agrando tanto hasta el ángulo crítico, se va a alejar de la normal de tal forma de que el ángulo refractado va a ser igual a 90 grados. Aquí va a haber un ángulo recto. ¿Se entendió el ángulo crítico? Ya. Entonces, cuando nosotros incidamos en esta interfaz, Ignacio pregunta si es que se pueden producir imágenes en el agua. Yo diría que no. Porque si te fijas, este rayo luminoso está viajando por dentro del agua. Entonces, como que se va a reflejar hacia adentro. Nosotros, si estamos en el aire, que es lo que pasa generalmente, no vamos a ver nada. ¿Se entiende? Ya. Ya, Alia comenta, se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente. Eso es exactamente lo que pasa. Cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, perdón, o sea, este ángulo θ1 va a ser mayor al ángulo crítico, se produce la reflexión interna total, porque no es capaz de pasar por esta interfaz. ¿Se entiende? Lo que sí pasa de repente, Ignacio, que si tú estás, por ejemplo, cuando tú estás ahí en el mar, van a haber veces que estos ángulos, que la luz del sol llegue al mar y le pasa esto, incide justo con un ángulo crítico. Y la luz podría viajar
por la interfaz. Y ahí creo que, pero no estoy tan segura, creo que ahí se produciría como un efecto de que está muy brillante la superficie. Pero no estoy tan segura. ¿Por qué no estoy tan segura? Porque debería ser desde adentro hacia afuera. Pero eso, ya, lo explicamos de nuevo. A ver, ¿quién preguntó? Marian, ¿entendiste el ángulo crítico? Ya, entonces a partir de eso lo vamos a explicar. El ángulo crítico era tal que se alejaba mucho de lo normal y teníamos un ángulo recto acá, ¿cierto? Entonces, en la reflexión interna total, va a pasar que el ángulo de incidencia del rayo luminoso en esta interfaz, que está acá, es mayor a este ángulo crítico. Y por lo tanto, va a pasar que no es capaz ni de quedarse en la interfaz, ni es capaz de seguir de largo hasta el otro medio. Por lo tanto, tiene que reflejarse de forma interna total. ¿Se entiende? Profe, pero el ángulo crítico está relacionado con la reflexión interna total, entonces. Sí, el ángulo crítico es un ángulo a partir del cual, si yo tiro este rayo con un ángulo mayor que este ángulo crítico, se produce la reflexión interna total. Si no, si es menor a este ángulo crítico, se va a refractar normalmente. Ay, Y Ignacio, tú comentaste si es que se formaba imagen. En este caso, que estamos hablando de agua y aire, no. Pero se formaría imagen como hacia abajo. Como que si uno lo viera de abajo, se debería poder formar como alguna imagen. Pero voy a averiguar de eso para poder responderlo mejor, porque tampoco estoy tan segura. Deben haber algunos ejemplitos en que quizás sí, porque finalmente es una reflexión. Ya ves. ¿Alguien más que haya quedado con duda con esto? Ya, sigamos entonces. Ya, este fenómeno de la refracción se puede ver en dos cosas que nosotros vamos a ver en la Tierra. Entonces, nosotros sabemos que el vacío tiene un índice de refracción menor al del aire. Por lo tanto, cuando la luz del Sol entre a la atmósfera, este rayo se va a refractar. Y como vamos de un índice menor a uno mayor, se va a refractar acercándose a la normal. Entonces, acá, si nosotros trazamos una normal como así, este rayo se va a acercar a la normal. Bueno, aquí ponen hartas capas, pero nosotros imaginemos que es solo una. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a recibir un rayo de luz así. Y como nosotros al ver un rayo de luz, vamos a creer que el Sol está en una zona como derecha hacia donde nosotros nos está llegando el rayo de luz. Pero realmente el Sol está en otra parte, solamente que la refracción hizo que nosotros tuviéramos como un tipo de ilusión óptica sobre dónde está el Sol, perdón. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Ya, Consuelo no entiende mucho. Lo de la reflexión, ¿te queda claro eso sí? sí, eso sí. Ya, entonces, como decíamos, en el vacío hay un índice de refracción menor al del aire. Por lo tanto, el rayo se va a refractar acercándose a la normal. Entonces va a estar como inclinadito. Entonces, cuando nosotros nos llegue finalmente el rayo de luz que viene del Sol, nosotros lo vamos a ver en esta línea. Y como nosotros no somos capaces de percibir lo que está pasando acá, nosotros creemos que el Sol está en un lugar, pero que realmente no está, porque no está derecho hacia donde nosotros estamos viendo el Sol, sino que está Al en otra vacío, parte. cuando se
refiere al vacío, se refiere al sol que está lejos del planeta, ¿cierto? Sí, porque el Sol está, está Sí. muy lejos de la Tierra. No sé a cuánto, pero comprendo, ahora sí entiendo. ¿Sí? ¿Quedó Gracias. claro? Ya, Sí. porque el espacio, en el espacio hay muchas cosas, ¿cierto? Pero entre medio de estas cosas no hay nada, de repente hay asteroides y otras cosas, pero generalmente no hay nada, y eso es el vacío. Ya, ¿alguien más que no haya entendido? ¿En qué momento nosotros vamos a ver el Sol realmente dónde está? Entonces, eso es algo que olvidé explicar. Ya, si el rayo luminoso entra en la misma dirección que la normal, o sea, con un ángulo de incidencia cero, hacia el otro lado va a seguir por la normal, con un ángulo de refracción cero. Entonces, nosotros que cuando tengamos un rayo que entra justo perpendicular a la superficie, no va a sufrir un ángulo que lo refracte, sino que va a ir por la misma normal. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? Ya. ¿Cuándo ocurre? Pregunta Ignacio. Lo vamos a ver acá. Cuando nosotros estamos acá, y este es nuestro horizonte, cuando el Sol esté justo sobre nosotros, el rayo de luz va ¿cómo se llama? A incidir de forma perpendicular a la atmósfera y no se va a refractar con un ángulo, sino que va a seguir derechito. Y en ese momento el Sol que nosotros vemos es realmente donde está. Si se fijan, si nosotros estamos parados acá, la persona que esté parada acá va a recibir un rayo luminoso que va perpendicular a la atmósfera y por lo tanto no se va a refractar. Y en esta zona entonces nosotros vamos a ver la posición real del Sol. Pero cuando estamos acá y el Sol está acá, no lo vamos a ver. ¿Se entendió? ¿Alguien quedó con dudas? Ya, entonces sigamos. Otro ejemplo. Espejismos cuando nosotros estamos en un lugar donde hace mucho, mucho calor. Ya. Cuando estamos en un lugar donde hace mucho calor, el suelo caliente calienta el aire que está en la parte baja, justo donde está el suelo, lo cual hace que disminuya la densidad y también disminuye el índice de refracción, porque al disminuir la densidad va a cambiar la velocidad de la luz en ese lugar y eso va a hacer que cambie el índice de refracción. Entonces, en la zona baja va a haber un menor índice de refracción que en la zona de arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz, imagínense que viene en esta línea y intersecta con un, ¿cómo se llama? Con un ángulo de incidencia tal que cuando se refracta va a querer alejarse de la normal. Y se aleja de la normal yéndose hacia como para arriba. Entonces, cada vez que esté bajando este rayo de luz, se va a encontrar con una zona con cada vez menor índice de refracción. Por lo tanto, en todo momento se va a curvar, porque se está alejando de la normal. Entonces, ¿qué va a pasar? El observador va a recibir un rayo de luz acá, y él va a proyectar una línea recta y va a creer que el cielo, que es lo que viene de arriba, en realidad está en el suelo. Y por eso nosotros vemos ciertas ilusiones en, por ejemplo, una carretera que está en un lugar donde hace mucho calor. Nosotros de repente vemos en el suelo como zona como que hubiera agua. En verdad es una ilusión porque el lugar está tan caliente que cambia el índice de refracción de la luz. ¿Se entendió?
Ya. Entonces, este caso es como el contrario de este, porque acá estamos pasando de un índice de refracción menor a uno mayor, y acá, por lo tanto, acá nos acercábamos a la normal, y acá estamos pasando de un índice de refracción mayor a uno menor, y por lo tanto se va a alejar de la normal. ¿Quedó claro? Exactamente, cuando vemos agua, como dice Sebastián, en realidad no está ahí. Lo que estamos viendo es como el cielo, es como la luz que viene del sol, eso es lo que estamos viendo. ¿Se entiende? Ya. Ya siento que esto ha tomado mucho más tiempo del que yo planeaba que tomara, entonces les tinca que hagamos un break como de 6, 7 minutos o quieren Sí, seguir. profe, quería hacerle una pregunta. Dale. En este caso, la normal seríamos nosotros. Bueno, Como nosotros. o sea, como la normal, la línea. Mira, la Ay, línea ¿cómo normal se...? va a ir variando porque va a depender dónde hay un índice de refracción mayor y dónde está el menor. Pero imagínate que puede ser así y aún así, o sea, vamos a tener que la diferencia del índice de refracción va a estar acá, justo en esta línea. Entonces la normal va a ser algo así, ¿cierto? Entonces ahí se está alejando de la normal. Si la normal fuera así, o sea, perdón, si la diferencia de los medios estuviera acá, así una línea, la normal estaría así y también se está alejando de la normal. Entonces, nosotros no Mm, podemos ver eso exactamente tal como lo veíamos acá en la atmósfera, porque tendríamos que empezar a medir dónde están las diferencias de temperatura, bla, bla. Y sí, estas diferencias de temperatura quizás puedan ser muy pequeñas, por lo tanto la diferencia del índice de refracción también vaya a ser pequeña. Por eso no se ve una línea como recta, sino que es una curva, porque es tan pequeña sí, como que está pasando infinitesimalmente. ¿Queda claro? sí, profe, gracias. Ya, pues. Entonces, ¿break o no break? Comenten, porque hay gente que dice que sigamos y otro parece que dice que break. Ya, Consuelo dice break. ¿Qué opinan? Break. Yo creo que queda una media hora más de clase, por eso se los comento. Es que no creí que me tomara tanto tiempo la primera parte de la clase. Ya, entonces demos unos 6 minutos, justo a las 2, entonces seguimos, ¿ya? Voy a ponerle pausa a esto también.
¿Están ahí? Sigamos. Y recuerden poner sus nombrecitos, porque no todos los han puesto y la idea es que queden presentes. Eso. Entonces, sigamos. Ya. Otro fenómeno ondulatorio que va a tener la luz va a ser la difracción. Y se va a producir cuando la onda pase por un agujero o rodee un obstáculo. Y recordamos que para que se produzca el cambio de dirección de propagación, es necesario que la abertura sea de la magnitud similar o inferior a la longitud de onda, tal como se ve en el dibujito. Y recordamos también que en el experimento de la doble rendija, que comprobó el comportamiento de onda de la luz, esta tuvo que pasar por difracción, porque tuvo que pasar por unas rendijas para poder comportarse como onda y luego producir el patrón de interferencia. Ya, esto es como súper simple en verdad, no tiene mucha ciencia. Lo más que importa es que ustedes como que entiendan lo que está pasando más o menos. ¿Quedó claro? Al final es casi lo mismo que hemos visto en las últimas clases. Se conectó más gente, así que somos como 18. Así que bacán. Ya, sigamos. Recordamos entonces qué era la interferencia, porque también es un fenómeno que se va a dar en la luz. Y teníamos que la interferencia era cuando dos ondas pasaban como por el mismo lugar y estas se podían sumar. Entonces teníamos dos tipos de ondas, o sea, dos tipos de interferencia. Una era la constructiva y la otra la destructiva. La interferencia destructiva, recordamos que la amplitud de onda resultante era mayor que las ondas originales y en la interferencia destructiva la amplitud de onda final era menor que las ondas iniciales. Y ahí se ven en estos dibujitos la interferencia constructiva y la destructiva, donde el azul terminará siendo como la onda resultante. Y recordamos también el experimento de la doble rendija, que lo hemos mencionado también en esta clase varias veces, donde se producían patrones de interferencia de la luz, porque habían zonas donde había interferencia constructiva y zonas con interferencia destructiva. Entonces, donde hay oscuridad, hay zonas destructivas y donde hay mucha luz, que son estas rayitas, son zonas constructivas. Entonces, destructiva, constructiva, destructiva, constructiva. Y así se va a ver la interferencia en las ondas de luz. Hay muchos patrones de interferencia, que debía haber puesto algunos acá, pero ya no lo puse. Así que igual ustedes lo pueden buscar, que se van a dar según cómo van a ser las rendijas por donde está pasando la luz, por ejemplo. Y así se van a producir distintos patrones de interferencia. Este es como el más común y es el que nosotros casi siempre vamos a ver. Ya, la dispersión. Cuando nosotros vemos la luz del sol tiene un haz de luz que se le llama haz de luz blanca. Eso significa que tienen todos los colores o tienen varios tipos de rayos dentro de esta luz blanca. Sí, la interferencia es lo mismo que hemos visto en otras clases, pero aplicada a la luz. Es que eso está preguntando. Carita feliz. No sé cuál es tu nombre. Y entonces, este haz de luz blanca va a estar compuesto por varios rayos que físicamente se van a diferenciar por distintas longitudes de onda o frecuencia. Y más adelante vamos a ver cómo varía. La dispersión ocurre cuando este haz de luz, con varias longitudes de onda, se refracta ya que entra a un medio que es especial. Entonces, este medio que es especial, ¿por qué es especial? Su índice de refracción va a cambiar
dependiendo de la longitud de onda que tenga el haz de luz que está pasando. Entonces, como cambia el índice de refracción para cada longitud de onda, y nosotros dijimos que la luz blanca está compuesta por varios rayos con distintas longitudes de onda, entonces todos se van a refractar de forma distinta, con distinto ángulo. ¿Se entendió? Entonces, exacto, eso es un prisma. El primero que vio esto, como que lo estudió, fue Newton, que es una de las imágenes que vimos en la clase pasada. Estaba Newton ahí, hacía que llegara un haz de luz a un prisma, y en el prisma pasaba que se producía esta dispersión. Ya, lo repetimos entonces. La luz blanca está compuesta por distintos rayos, y estos rayos van a ser distintos ¿en qué sentido? Que van a tener distintas longitudes de onda o frecuencias distintas. Y como comenté, lo vamos a ver un poquito más adelante cómo van a ser estos rayos. Entonces, el prisma tiene un material que va a producir que el índice de refracción para cada tipo de longitud de onda va a ser distinto. Por lo tanto, todos estos rayos que tienen distintas longitudes de onda se van a refractar de una forma distinta. ¿Quedó claro? Y por eso se produce la dispersión. Ya ves. Entonces, el color que tiene una mayor longitud de onda es el rojo y va a tener un menor índice de refracción. Por lo tanto, finalmente su desviación va a ser la menor que todas las demás. Y si se fijan, se está alejando como la luz iba en este sentido y este tiene una desviación que es menor que los otros colores. ¿Cuál va a tener una desviación mayor? Va a ser el color violeta, que tiene la menor longitud de onda. Ya, finalmente lo que más importa de esto es que ustedes comprendan cómo son todos estos rayos. Y el entendimiento de esto es solo entender por qué está pasando. Y pasa por el tema de la refracción. Entonces, sigamos. Ya, la luz, no, como yo les dije, la luz blanca está compuesta por distintos tipos de colores. Y estos colores están definidos según la frecuencia y la longitud de onda que estos van a tener. Entonces, una longitud de onda específica va a ser un color. Sin embargo, nosotros tenemos distintos tipos de rayos que pueden venir, por ejemplo, de distintos lugares. Entonces, distintas ondas electromagnéticas que se van a diferenciar por su longitud de onda y por su frecuencia. Entonces, vamos a tener rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X. Estos rayos son los que tienen una mayor frecuencia. Hacia allá aumenta la frecuencia, ¿ya? Y van a tener una menor longitud de onda. Entonces, los rayos gamma tienen que recordar lo que son rayos que tienen una frecuencia muy alta, por ejemplo acá se ve, frecuencia en Hz. Rayos gamma más o menos tiene 10 a la 21 Hz. Esa es una frecuencia muy, muy, muy alta. Sí, que la frecuencia generalmente se va a asociar con la energía. Eso es cuando se comporta como partícula. Y sí, son peligrosos porque son capaces de atravesar la piel, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vemos los rayos X, también tienen una frecuencia súper alta, ¿cierto? Y estos rayos son capaces de atravesar la piel y chocan con el hueso y ahí se reflejan. Entonces, esa es la forma en que se ven los huesos en la radiografía de rayos X. Y eso. Es peligroso, sí, estar expuesto a ciertos tipos de rayos con frecuencias muy altas. Ya. Y los rayos con menor frecuencia, o sea, perdón, con mayor frecuencia, que son los que están acá, van a ser los que tienen una menor longitud de onda, son más cortitos. Y Ignacio comenta que alteran la estructura atómica.
Sí, pero no me acuerdo cuáles son los rayos que pueden alterarlo, que son los rayos peligrosos que están presentes en las zonas de con peligro nuclear, como donde hubo, por ejemplo, en Chernobyl. Sí, entonces esos son peligrosos porque pueden atravesar. Ya, entonces, vamos a tener en el espectro visible, el rayo, o sea, el color que tenga una mayor frecuencia va a ser el color violeta, ¿ya? Y como va a tener una mayor frecuencia y por lo tanto van a tener una menor longitud de onda. A medida que nos movemos acá, hacia allá, disminuye la frecuencia y aumenta la longitud de onda. Pero esto es un espectro súper chiquitito con respecto a todo el espectro electromagnético. Entonces, los rayos ultravioleta van a estar sobre el color violeta y tienen una frecuencia mayor también y una longitud de onda menor. Y el infrarrojo está bajo el rojo y tienen una mayor longitud de onda y una menor frecuencia. Y acá entonces vamos a ver distintos tipos de ondas que van a ser las ondas microondas, las ondas de radio, que estas ondas tienen una menor frecuencia y una mayor longitud de onda, que a veces que son longitudes de onda muy, muy grandes. Ya, sigamos. Ya. Como la velocidad en el mismo medio se va a mantener constante, entonces por eso le decía, cuando aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Y cuando aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Ya. Ahora vamos a ver el color. El color no se considera una propiedad propia del cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que considerar el tipo de luz que va a llegar a un cuerpo para poder ver el color que va a tener este. Entonces, el color va a estar caracterizado porque este cuerpo que tenga, por ejemplo, un color azul, va a absorber todos los rayos que no son azules y va a reflejar el color azul. Por eso es que tiene un color azul. ¿Se entiende? Entonces, como se ve acá en los ejemplitos. El color blanco es cuando se reflejan todos los colores. Nada se absorbe. El color negro es cuando se absorbe todo. Nada se refleja. Y bueno, acá hay otros ejemplos. Por ejemplo, el color rosado va a ser cuando llegan todos estos rayos y algunos se van a absorber y los que se reflejan van a ser la combinación del color resultante del lugar. ¿Se entiende? Es que al final el pigmento es el que te va a decir como el color que debería tener ese objeto, ¿cierto? Entonces, pero si a ti no te llega una luz que tenga ese color, entonces no vas a ver el color. Por eso se dice que no es una propiedad propia del cuerpo, sino que tiene que ver más bien con la luz que le va a llegar a este cuerpo. Ya. Si lanzamos un rayo láser por definición tiene solamente una longitud de onda o un espectro bien pequeño y por lo tanto va a ser de un color. Y decimos que es rojo a un objeto que solo refleja ondas amarillas. ¿De qué color vamos a ver el objeto? Pregunta para ustedes. ¿De qué color se les ocurre que se va a ver el objeto? Piensen en qué pasa con esta onda, con este color. Entonces, vimos acá que cuando el cuerpo absorbe toda la luz que le llega, se va a ver de color negro, ¿cierto? Ya, Ignacio dice que cuando le llega el rayo rojo, lo va a absorber. Y como no hay ningún rayo amarillo que reflejar, el objeto se va a ver negro, porque absorbe la longitud de onda roja.
No tiene color amarillo que reflejar. Ya. Sebastián levantó la mano. ¿Quieres preguntar? Dale nomás. Ah, ok. Sin querer. Ya, ¿se entendió entonces? Ya, listo. Esa es la materia. Ahora vamos a ver un par de ejercicios. Yo creo que vamos a ver. Ah, ya. Una persona pregunta ¿por qué negro? Porque nosotros habíamos definido el negro como cuando el cuerpo absorbe todos los colores que le llegan, ¿cierto? Entonces, cuando este objeto absorbe el color rojo, pero no refleja nada, porque no tiene nada que reflejar, entonces por eso se va a ver negro, porque absorbe todo lo que le llega, pero no puede reflejar nada. ¿Se entiende? Ya. Tengo 3 ejercicios, pero vamos a hacer solo 2, porque o si no la clase va a quedar muy larga y de hecho creo que quedan solo 15 minutos. No quiero que se me vaya a cortar de repente. Entonces, ya. Hagamos este. En un laboratorio se realiza un sencillo experimento en el cual consiste en hacer incidir un rayo de luz monocromática. ¿Qué significa monocromática? Que solo tiene un color, desde un medio hacia otro. A continuación se muestran las imágenes obtenidas en este experimento. Ya, entonces vemos que en el caso 1 incide de manera perpendicular, en el caso 2 incide de manera oblicua y en el caso 3 también. Ya. De acuerdo con las imágenes que se puede afirmar correctamente que en el caso bla bla bla. Ya, entonces yo, ¿cómo enfrento este ejercicio? ¿Qué es lo primero que me tengo que preguntar? Tranqui, Javier. Ya, ¿qué es lo primero que me tengo que preguntar en este ejercicio? Ya, hemos comentado en otras clases que lo primero que tenemos que hacer al enfrentarnos a un ejercicio, que nos preguntamos, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando en este ejercicio? ¿Qué fenómeno está ocurriendo? Ya, exactamente, está ocurriendo refracción. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Comenté antes que un rayo de luz monocromática es solamente un color y además está sufriendo refracción. Recordamos, ¿qué pasaba en la refracción? Cuando se pasaba de un medio con menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción, el haz de luz se acerca a la normal. Si se pasa de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción, el haz de luz se aleja de la normal. Entonces, en este caso, ¿se está alejando o se acerca de la normal? ¿Se aleja o se acerca? Se aleja. Por lo tanto, nosotros podemos decir que como se está alejando de la normal, estamos pasando de un medio con mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción. Y ahora en este caso, ¿se aleja o se acerca? En este caso se acerca, ¿cierto? Entonces estamos pasando de un medio con menor índice de refracción a un medio con mayor índice de refracción. En este caso, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se aleja ni se acerca? Ya, Ignacio comenta porque es perpendicular. Exactamente. Recordamos que cuando el rayo ingresa de forma perpendicular,
va a seguir de largo, no va a tener un ángulo de refracción. O se puede decir también que el ángulo de refracción es cero. No necesariamente tiene el mismo índice, porque nos están diciendo que los medios son distintos. Entonces, los índices pueden ser distintos y como ingresa de forma perpendicular, no se va a poner de forma oblicua porque ingresó de forma perpendicular. Pero ojo que cuando vemos que un rayo ingresa de forma perpendicular, no quiere decir que tengan el mismo índice o que no se está cambiando de medio. Ya. Eso es exactamente lo que había comentado. Ya. Entonces veamos todos los casos. Nos dice la letra A. En el caso 1, los índices de refracción de los medios son necesariamente iguales. Ya comentamos que eso no es cierto, porque cuando los medios son distintos y cambia el índice de refracción, cuando yo ingreso un rayo de forma perpendicular a la interfaz de ambos medios, este se va a refractar siguiendo por la misma línea. Ya. Caso B. Dice, en el caso 2 y 3, el rayo aumenta su rapidez al cambiar en el medio. ¿Qué piensan de esta afirmación? Es errónea, comenta Ignacio. ¿Por qué? Ya. Dice que la rapidez es constante en la luz. Recordar que la rapidez de la luz es constante en el vacío. Esa es la letra C. Entonces, recordamos que nosotros habíamos definido el índice de refracción como la división de la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio en el cual nosotros queremos conocer el índice de refracción. Entonces, cuando aumenta la velocidad, ¿aumenta el índice o disminuye el índice? Ya. Vamos a ver entonces qué pasa. Ya. ¿Qué es lo que no entendiste exactamente? La letra A. Ya. Tenemos que recordar que cuando nosotros dijimos que cuando un haz de luz incide de forma perpendicular a la interfaz, que es justo la línea que separa ambos medios, este no va a sufrir un ángulo de refracción mayor a cero, sino que se va a ir por la misma línea. Entonces, acá en la letra A dice, los índices de refracción de los medios son necesariamente iguales. Eso no es cierto, porque puede ser que los medios tengan distintos índices, pero como este está entrando de forma perpendicular al medio Q, este no va a sufrir desviación. Pero si nosotros tuviéramos un rayo que entra de forma oblicua, este podría sufrir refracción alejándose de la normal o acercándose a la normal. ¿Se entendió? Ya, entonces, de nada. La letra B. Ignacio, lo estoy pensando. Déjame. Sí, yo diría que sí. Ya. Entonces, dado que el índice de refracción disminuye cuando aumenta la rapidez, o sea, cuando la rapidez, este valor de acá, aumenta, este valor va a aumentar.
va a disminuir. Ya. Cuando aumenta la velocidad, va a disminuir el valor de n, porque así funciona la fracción, es inversamente proporcional. Entonces, como el índice de refracción disminuye al aumentar la rapidez, y en el caso 2 se observa que se pasa de un índice mayor a uno menor, ¿cierto? Eso es lo que habíamos comentado de antes. Que como se estaba alejando, se está pasando de un índice mayor a uno menor. Entonces, la velocidad de la onda tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque cuando el índice de refracción es cuando el índice de refracción es mayor, la velocidad de la onda disminuye. Y cuando el índice de refracción es menor, la velocidad de la onda aumenta. Por eso, al pasar de un medio R a un medio S, la velocidad de la onda va a aumentar. ¿Se entendió? Ya, entonces, cuando nosotros vamos a tener que estos van a ser inversamente proporcionales. Entonces, cuando aumenta el índice, disminuye la velocidad. Y cuando disminuye el índice, aumenta la velocidad. No, no puede aumentar más que en el vacío la velocidad. Pero nosotros acá estamos comparando dos medios. Por eso es que podemos hacer la comparación. Entonces, pero en el caso 3, nosotros vemos que se pasa de un índice menor a uno mayor. Entonces, cuando aumenta el índice, la velocidad va a disminuir, que era lo que habíamos comentado, que era inversamente proporcional. Entonces, en el caso 3 va a disminuir la velocidad. ¿Se entendió? ¿Alguien que tenga alguna duda? Siempre piénsenlo así. Cuando aumente el índice de refracción, la velocidad va a disminuir. Y cuando disminuya el índice de refracción, la velocidad va a aumentar. Aparte, que como estos casos somos como contrarios, como que uno se aleja de la normal y el otro se acerca a la normal, necesariamente deberían tener el mismo, o sea, distintos aumento o disminución de velocidad. Si es que en este aumenta, en este debería disminuir. Y si es que en este disminuye, en este debería aumentar. Por eso igual ustedes pueden descartar la letra B. Ya. La C dice, el rayo pasó desde en el caso 3, el rayo pasó desde un menor índice de refracción a un medio con mayor índice. Nosotros habíamos comentado esto de antes. Debido a que el rayo se acerca a la normal, nosotros concluimos que se pasa de un índice menor a uno mayor. Entonces, la C es la correcta. ¿Se entendió eso? Ya. ¿Qué pasa en la D? Dice que en el caso 2, el índice de refracción del medio R es menor que el índice de refracción del medio S. Nosotros comentamos que como se está alejando de la normal, pasa de un medio de mayor índice a uno de menor índice. Por eso, el índice del medio R es mayor que el índice del medio S. Y la E comenta que la rapidez del rayo de luz no varió. Y eso es falso, porque nosotros dijimos que la rapidez siempre va a depender del medio en el cual se propaga la onda. Por eso, cuando nosotros cambiemos de medio, la velocidad necesariamente va a cambiar. ¿Quedó claro entonces que la letra C es la correcta? Ya. Y yo creo que la clase la vamos a dejar hasta acá. Hay dos ejercicios más. Revísenlos, por favor, están resueltos, igual que siempre. ¿Por qué no la vamos a hacer más larga? Porque ya llevamos 1 hora y media y siento que es muy, muy largo ya. Así que eso. Espero que la clase no haya sido tan pesada. Nunca creí que nos íbamos a demorar tanto tampoco.
Y eso, pues, que tengan buen fin de semana. Y las personas que no pusieron su nombre, porfa, pónganlo para que queden presentes. Chao, chicos. Cuídense.